ideas raras que en mi mente se suelen quedar son las que proceden de un mundo mucho más allá, sin luz, sin sol, sin paz. Las ideas raras que ahora mismo te voy a contar vienen de otro mundo en el cual tú muy pronto estarás. No hay luz, no hay sol, no hay paz. No, no, niña, árboles de cristal con pinturas de Dalí, flores de metal con adornos muy alojí. Las gentes visten de largo. Los Archiduques son, para mí, yo creo que para muchísima gente que sigue el mundo de la música, uno de los grupos, sin duda alguna, más importantes del panorama del pop asturiano de todos los tiempos. Yo creo que, junto con Tino Casal, que curiosamente perteneció a los Archiduques, Los Ilegales y Víctor Manuel, aunque no esté en el mundo del pop y del rock, yo creo que han sido los buques insignias más importantes de la música popular. Hombre, yo siempre he dicho que Asturias es un poco como una isla, ¿no? Tenemos mar por un lado, pero al otro lado tenemos montaña, pero que nos aísla. Entonces, el que cualquier cosa que se haga en Asturias, que sea capaz de vencer esa frontera geográfica, ¿no? Y además yo creo que también psicológica, y ser capaz de desarrollar una carrera afuera, pues, Jolines, en aquella época Archiduques llegó a tocar en los sitios más por decirlo de alguna manera, de Madrid, y eso no era fácil para un grupo que venía de provincias, ¿no? Pues como se nos califica a los no madrileños. El nacimiento de los Archiduques y sobre todo la popularidad que adquieren rápidamente tiene que ver mucho con el mercado discográfico. Nos estamos situando en España de los años 60, donde un grupo de pop, de rock, grabar un disco era una cosa muy difícil. Había pocos grupos y, bueno, de Asturias había muy pocos. Pues Archiduques, Juniors y poco más. Claro, se suponía sonar por un medio de comunicación masivo como era la radio, las ondas medias. Todavía no habíamos empezado ni siquiera ni con los 40 principales ni con las FMs. Entonces, que sonase por la radio un grupo asturiano, bueno, era una cosa que llamaba la atención poderosamente. Aparte que fue un grupo que inmediatamente empezó a tocar mucho en Asturias, yo creo que quizá más fuera, y enseguida consiguió situarse en el plano de grupo conocido, popular a nivel nacional, lo cual tiene creo que un mérito enorme. A mí me parece una idea perfecta, la verdad. Me gusta la idea de que se les tenga, de que se les estudie un poco, que se sepa quiénes fueron. Claro que sí, fueron importantes, abrieron un camino. Hay que reconocer que los Archiduques fue el primer grupo que grabaron un buen disco y se escuchó en toda España. Y eso está claro, fue el primer grupo asturiano del rock que hicieron eso, ¿no? O sea, con eso ya te digo bastante qué es lo que opino yo de los Archiduques. Porque pasó por allí Tino Casal, pero también por la importancia que tuvo, y tantas veces se dice, como pioneros en muchas cosas, ¿eh? Lo que tantas veces se repite, meter la gaita en lamento de gaitas, meter un distorsionador, 2 bombos, el micro inalámbrico en los conciertos, en fin, porque fueron pioneros por grabar un videoclip, por tantas cosas, y porque es un grupo nacido en Grao. Y por aquel entonces fue cuando empezaron ya a salir los Archiduques, que era un grupo que llamaba muchísimo la atención porque hacían versiones, por supuesto, igual que nosotros, pero las hacían con muchísima potencia. Metían metales, metían teclados, luego nosotros también metimos teclados. Y eran un verdadero espectáculo. Para mí ya era un grupo muy profesional, que sonaba fantásticamente, escuchaba los primeros discos en la radio de ellos, hablo del año 66, y bueno, era otra dimensión, ¿eh? Yo era mucho más aficionado, no sabía todavía muy bien componer, ni tocar nada, ni nada, estaba haciéndome. Y la verdad es que sonaba muy bien el grupo, estaba bien producido, estaba bien cantado, estaba bien tocado, y no te creas que era tan normal en esa época, ¿eh? Que encontrabas en la radio gente con trabajos muy defectuosos, ¿no? Y ellos hacían unos trabajos muy acabados. Tito estaba estudiando Derecho en Oviedo y estaba en el Colegio Mayor San Gregorio. Entonces ahí formó una tuna que adquirió una fama bastante considerable en Oviedo, a nivel de Asturias. Entonces, cuando ya estaba acabando la carrera,
él había organizado paralelamente otra tuna en el pueblo. Y después de eso fue cuando aquello se le quedaba corto y empezaron entre los compañeros, amigos musicales de aquí de Grado, empezaron a pensar en formar un grupo ya de música melódica y para actuar frente a un público, nada de rondar a chicas y eso, algo más serio. Y empezó en los bajos del Filarmónica, que se llamaba Sala de Fiestas Alaska. Y yo, como tocaba en la tuna también con Tito, pues nos dijeron, oye, ¿por qué no hacéis algo para amenizar estos bailes? Tuvieron algunas actuaciones en locales de aquí, de Grado y los alrededores, en el Maijeco y tal, y fueron incorporándose miembros nuevos porque otros lo dejaron, porque los padres no los dejaban, porque en principio lo tomaron como un juego. Pero luego, claro, fueron adquiriendo importancia y teniendo más contratos, entonces los padres de algunos dijeron alto ahí, que tú para la música no, tú a estudiar. Y entonces hubo algunos cambios y apareció Claudio, que no era de Grado, pero su familia sí que era y venía aquí muchas veces, y fue cuando ya se formó los Archiduques primitivos. Y entonces hicimos como si fuese un trío. Y bueno, cantamos unos boleros y tal, la fiesta, la cosa había gustado mucho. Y entonces fue cuando dijeron, oye, ¿por qué no hacéis un grupo que lo hacéis muy bien y tal? Y entonces empezamos con gente de Grado, con Juan Salute, que era el pianista, tenía la carrera de piano, y con Joaquín Cido como batería, y Claudio. Y ahí nos juntamos y empezamos a ensayar en la zapatería del padre de Juanín, en el Salute, que tenía un huertín allí al lado de la zapatería, y allí empezamos a ensayar. Esa época que Toni habla, iniciática, correspondería al año 1962, y el 63 sería la puesta en marcha oficial del grupo ya con los 6 constituidos: Pedro cantante, Juan Salute, Joaquín Toquinos, que era batería, propio Toni, Tito y yo. Y eso ya se formó en el 63 como tal, y el grupo comenzó denominándose Los Duques. Hubo una pequeña anécdota que contar, y es que ya con el nombre de Duques ya empezaba a sonar el grupo, y recibimos en su día una carta de un grupo galaico-portugués que se llamaba Os Duques, en la que nos decían que tenían el nombre y el rótulo registrado, por lo cual nosotros no podíamos hacer uso del mismo. Como ya teníamos cierto caché con el nombre de Duques, para no romper por completo con ese nombre que de alguna manera ya nos señalizaba, pues decidimos, coño, ¿por qué empezar? Te puedes estar pensando... Archiduques. Pues Archiduques. Coño, y Archiduques quedó, y esa fue la razón por la que se cambió de Duques a Archiduques. Y con ese marchamo, con ese sello, salimos a la calle con las variaciones que el tiempo fue incorporando. Ahí fue cuando comenzó ya el grupo a despegar y ver las posibilidades reales que teníamos, y nuestro primer salto a Madrid. Madrid sería el trampolín, sería a partir de ya, siempre incluido en la etapa más gloriosa de Archiduques, ya en los años 69-70, Madrid sería el epicentro musical de Archiduques. Sí. Grabamos el primer EP, Sí. Nada más venir a París, al poco tiempo grabamos el primer EP, con una canción francesa, Le Ciel, le Soleil et la Mer. Con el cielo azul bajo el sol junto al mar, con el cielo azul
bajo el sol, junto al mar, en la playa tendido, con la brisa del sur, y sentir los latidos de una dulce inquietud. Estos son vacaciones y feliz bienestar, con el cielo azul bajo el sol, junto al mar, con el cielo azul bajo el sol, junto al mar. Esa primera tirada de discos se la zampó íntegramente Galerías Preciadas. A partir de ahí, de Alonso, que es el que graba el primer EP, entra en escena Cholo. Bueno, pues esto hablamos del año 1965, que yo estaba a la sazón cantando y dirigiendo el grupo Stuka, que era de reciente creación. Y vinieron a buscarme los Archiduques porque tenían un proyecto pues bastante interesante para hacer en Madrid una sala de fiestas entonces de mucha importancia, que era el Consulado, y habían tenido la proposición de hacer un disco, que era el segundo, y en fin, yo la historia fue que me pareció interesantísimo el probar fortuna con ellos. Cogí una excedencia en la empresa y me fui con ellos a Madrid. Bueno, pues ya Cholo Jubacho entra en el grupo como cantante y ya en esa etapa ya en la que se va consolidando el grupo, surge el siguiente EP. Bueno, pues nosotros teníamos la propuesta de Columbia de hacer, como digo, el segundo disco del grupo, y no teníamos canciones así, digamos, preparadas determinadamente para grabarlas. Entonces surgió que Columbia mismo nos proporcionó 2 canciones de Marc Carián. Una de ellas que tuvo un gran éxito porque era una melodía muy rítmica, Si mi padre fuese rey, que fue cantada por Cholo. Si mi padre fuese rey, si mi padre fuese rey, te podría yo explicar un gran coche de postín, salpicado en tela azul, con teléfono interior. Si mi padre fuese rey, si fuese rey. Si mi padre fuese rey, si mi padre fuese rey, te podría yo ofrecer un palacio ideal, con criados de color, jardineros y ascensor. Si mi padre fuese rey, si fuese rey. Y otra canción que se llamaba Un día. Yo sé que un día llegará, que conmigo tú vendrás a un sitio encantador y te enseñaré el lugar en que nací, donde te presentaré mis amistades a ti. Y cuando llegamos a Madrid, yo recuerdo que íbamos a meter los instrumentos, íbamos a montar para probar cuando llegamos al consulado, y siempre, nunca se me olvidará, eso lo puede corroborar Cholo. Y cuando estábamos bajando los instrumentos para la sala, aquella sala que era inmensa, estaban ensayando un grupo que había italiano, y nunca se me olvida, estaban ensayando El Mundo, y quedamos impresionados de cómo sonaba aquello. Entramos en la sala, una sala enorme, que allí cabían 3.000 personas bien a gusto. Los sábados y domingos siempre se llenaba a tope, siempre. Y cuando bajamos había un señor con un cañón de luz cogiendo un cantante que yo nunca había visto, lo había visto en mi vida, ni oído hablar de él.
Y voy a ver el foco y digo, ¿quién es este cantante? Era guapísimo. Era muy guapo. Digo, ¿quién es este cantante? Y no ves el letrero que ponían allí en la pantalla. Dice, Juan José y los Singos. Y yo me digo, ¿dónde voy yo? Yo voy para casa, marcho, no canto. Cogí una depresión, que estuve unos cuantos días que me costaba trabajo porque yo estaba acostumbrado a cantar aquí en Asturias, un poco en Santander, un poco en León y tal, y eran, bailes de aquel entonces que eran como garajes. Aquella sala tan hermosa, aquel sonido, aquella luz, y aquel chaval que cantaba tan bien, dije, ¿para dónde voy yo? Quedamos con la boca abierta. Dice, ¿cómo son estas salas? Estaban ensayando precisamente El Mundo, que luego lo montamos nosotros como a los 15 días o los 20 días en el repertorio. En el Archiduques teníamos un repertorio a base de en aquel momento se llevaba pues música de salsa, algo de bossa nova, que estaba en un momento muy dulce, teníamos boleros, y luego pues yo cantaba también muchas canciones, baladas, que era mi fuerte, italiana sobremanera, porque me gustaba mucho la canción italiana, El Mundo y canciones de esa índole, Mis manos en tu cintura. Yo recibí una visita de Tony, Claudio y Tito Rey a mi casa en la calle F. Ceferino para preguntarme si quería incorporarme a los Archiduques, cuando Cholo Juacho lo había dejado. Iba a cumplir el año de excedencia, decido que no voy a seguir en la música porque no me interesaba económicamente el tema, y decido dejar el grupo, y les aviso en el verano que vinimos aquí a Asturias. Digo, coger un chaval aquí ahora que venimos a Asturias, porque yo lo voy a dejar cuando me cumpla el año de excedencia. Bueno, eso fue labor de Cholo Juacho, porque Cholo había coincidido con Tino, que Tino entonces militaba en los Zafiros Negros y le había quedado impresionado. Recuerdo que Cholo, yo no sé si fue por la parte de ayer o por allí, que ellos actuaron en una fiesta local, y él lo vio, y él ya debía de tener pensado de dejar el grupo o lo que sea, y él ya lo estuvo observando. Tino, con ellos, en la Folguera, lo vi cantando en un baile que hay allí en Barros, y cantaba una versión de O Carol que me quedé con la copla, porque fue un aldabonazo, porque era una cosa distinta. Él cantaba de una manera distinta, no sé cómo te iba a decir. No era solo una voz, era una voz que transmitía mucho poder. Dijo, hay un chavalín, en Tudela-Beguín, dice que es muy joven, dice, pero canta. Actuaban los Archiduques en Gijón, y él solicitó que fuesen ellos de teloneros, entonces, para que el resto del grupo lo viese. Entonces ya lo vieron y ya fue cuando decidieron que fuese él. Estábamos aquí en el club de tenis en Gijón, todo el mes de agosto, y los sábados hacían una verbena especial, y convencimos al secretario para que trajera al grupo donde cantaba Tino Casal, que era un grupín de ahí de Tudela-Beguín que se llamaba Zafiros Negros, para que tocara con nosotros la verbena del sábado. Vinieron y evidentemente les gustó muchísimo, y entonces pues decidimos ir a por él. Hay que hablar con los padres, hay que ir a ver. Y entonces me acuerdo que fuimos a Tudela-Beguín, tú, Tito, Cholo y yo. Fuimos a Tudela-Beguín, Claudio y yo, y allí nos recibió la madre, y él en la cocina, me acuerdo como si fuese ahora, parece que estoy viendo la mesa donde nos sentamos. Tuvimos 2 horas y media o así, por lo menos. Luego vinieron a casa a hablar con mis padres, y Tino no quería. Y en un principio estaban muy reacios. Él no quería venir al grupo porque no le gustaba el estilo Archiduques. Muy reacios porque, claro, Tino la que ya tenía 17. No, qué va, Tino. O 16. Tino tenía 15, camino de 16. Con el 16. Aún tenía 15.
Él era mucho más moderno, era mucho más... siempre fue por delante de todos los demás en su vida haciendo cosas. Y no quería venir. Y la madre, pues ya te cuento, ¿para qué? Porque la madre, imposible. Como dejar a aquel chiquillo con 16 años ir por esos mundos de Dios. Lo convencieron a mi padre, porque mi padre tampoco quería, él era muy joven y en fin. Tuvimos muchos problemas, sobre todo la madre.